Ahora sí, vamos a empezar nuestra tercera sesión de este cineclub Nuevo Cine y hoy vamos a dedicar la charla a una película mexicana que también comparte el año de producción con estas dos primeras películas de las que hablamos, El Balcón Vacío y El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Pues en esta ocasión vamos a tratar sobre Tiburoneros de Luis Alcoriza, que también se filma entre la primavera y el verano de 1962. Ya se exhibe hasta el siguiente año, pero sí es una obra pues bastante representativa de la filmografía de este director hispano-mexicano, porque de la misma manera que Buñuel, Luis Alcoriza se naturaliza mexicano, también pertenece a otra generación de exiliados que vienen de España a México. Él llega un poco antes que Buñuel, él llega en 1940 e inmediatamente se incluye a la industria como argumentista, es decir, guionista prácticamente, y tendrá una carrera bastante amplia en el área. Además de que pues, colaborará con muchos directores representativos de la época de oro. También colaborará con Luis Buñuel, cerca de 10 películas. Ellos formaron equipo, digo, por la misma cercanía eh, de origen, pero pues también derivada de esa relación, a Alcoriza se le veía como una suerte de discípulo de Luis Buñuel, aunque él pues no le gustaba que se le considerara de esa manera, ¿no? Digo, también eh, tuvo mucha relación que él empezara a filmar, ¿no? Pues después de algunas películas juntos. Él tiene su primera obra 2 años antes, que es Los Jóvenes, que también es una película muy importante, especialmente por la época, y otra que es Tlayucan, ¿no? Que también es otra joya. Y sí hay algunos referentes, por supuesto, a la obra de Luis Buñuel. Hay, hay un lenguaje que en algunas ocasiones pues se parece, pero por otro lado, Algoriza pues no le gusta que, o no le gustaba que se le viera como el discípulo de Buñuel, porque realmente pues él aclara, ¿no? Que nunca aprendió como tal algo en un sentido maestro-alumno, ¿no? O sea, que simplemente colaboró con él, que pues hay referencias pues, por las mismas colaboraciones, por la misma admiración a Buñuel y también por las mismas eh, referencias de origen, ¿no? Pero que no era como tal, ¿no? Alguien que hubiera adoptado Luis Buñuel en ese sentido. Y Buñuel también lo decía, ¿no? Solo hablaban de esa colaboración. Pero sí es interesante, ¿no? Que ese mismo año, en el 62, pues los dos hayan filmado estas dos películas. Um, Bienvenidos a quienes van llegando. Carlos, Frida, Michelle, ¿cómo están? Buenos días. Y a ver, ¿cuántos somos ya? Somos 10, perfecto. Bueno, entonces, esto es como un poco de preludio respecto a la obra. Es el tercer largometraje de Luis Alcoriza. Fue un largometraje también ampliamente reconocido. Tuvo el premio a la mejor película en el Festival del Mar de Plata en Argentina. También en Locarno gana el premio de la crítica. Y esta versión que vimos, lamentablemente no es la versión restaurada, pero sí se pudo restaurar una versión, de hecho hace muy poquitos años, y se exhibió en el Festival de Toronto, me parece. Esperemos que llegue pronto para ver una obra pues en la calidad que se merece, ¿no? Pero cuéntenme, ¿qué les pareció Tiburoneros?
Iván. Bueno, pues buenos días. A mí me Pues, pareció una gran película, la verdad me gustó bastante. Yo creo que Alcoriza realmente retrata la realidad de los pescadores, de los tiburoneros en Tabasco de una forma ujú, pues muy única, muy realista y sobre todo pues nos muestra la crudeza de lo que se vive en ese entorno. Al principio yo pensé que iba a ser algo así como una clase de documental, pero ya mm, conforme fue avanzando la trama, pues no. sí, Y pues en general me gustó mucho, o sea, me recordó muchas cosas que he visto, por lo menos, ujú, o me hizo pensar también en cosas que vivieron personas como mis abuelos o mis papás, así como, pues pude sentir un poco de empatía con el personaje de Aurelio al final cuando decide regresarse a su pueblo para seguir con el negocio de la pesca de tiburones. Siento que es algo que tal vez mi abuelo también hubiera hecho. Y no sé, me pareció una gran película, la verdad la disfruté mucho. gracias, Iván. Sí, creo que algo que llama mucho la atención primero es un acercamiento semidocumental y en gran parte documental porque la obra también se construye de esa manera, ¿no? Es una obra que sí explora, ¿no?, este territorio en Tabasco que Alcoriza conoce los primeros años que llega al país. Alcoriza es un director también bastante nómada, ¿no? Es alguien que sí viajó por todo México antes de poder escribir, ¿no? Como tal. Y la película nace a partir de anécdotas de un grupo de marineros, ¿no? Y justo cazatiburones que conocen Tabasco. Todos los personajes, ¿no?, están construidos a partir de ese grupo de amigos, ¿no? En parte la película es para ellos. Y, y bueno, ¿no? Regresa a Tabasco a filmar y por supuesto que también captura muchas imágenes pues, que no están construidas previamente en una puesta en escena, ¿no? Sino que pues sí son formalmente documentales, también por eso tiene esa sensación. Mm, y sí, bueno, ya ahorita hablamos más, ¿no? Respecto al personaje, creo que un tema que también juega mucho es el de la libertad, ¿no? Ahorita platicamos más de eso. Frida, Hola, hola, buenos días. hola Frida. Sí, bueno, yo igual nunca la había visto y me gustó mucho, la verdad. Ahorita que estoy escuchando que tiene ciertas influencias de Buñuel, creo que Sí, sí se nota un poco. Y pues sí me gustó mucho como ese contraste, ¿no? Cómo te manejan que él es como que muy grande ahí en el puerto donde está trabajando, sí, como que todos lo admiran, es una figura muy, pues como que inspira a todos los que están ahí y ciertas causa ciertas envidias también. Entonces, como que ese bajón que le dan, o bueno, más bien como ese, sí, contraste cuando llega a la ciudad de nuevo y que mm, no se acopla, sí, también me gustó mucho, ¿no? Es como que muy fuerte ese cambio de perspectiva que él mismo tiene sobre sí mismo. Entonces, que ya no se acopla, que ya ni siquiera se siente, o sea, ya no sabe nada de su familia, de sus hijos, y pues que se da cuenta, ¿no? Que justamente como que era él mismo estando como tiburonero y regresa a sentirse feliz, ¿no? Otra vez como pleno. Entonces eso también me gustó mucho. sí. Sí, hay relaciones interesantes que construye Alcoriza, ¿no? Porque Alcoriza no es un director que juzgue de manera moral a sus personajes, ¿no? Yo él habla de un contexto y sobre todo siempre ha hablado de, pues, de lo que conoce en mayor o menor medida, pero que pues, se percibe, ¿no? La convicción, eh, la sensibilidad. Y sí es muy, muy importante, ¿no? El tema de la libertad, porque claro que no es, eh,
no, o sea, no es un personaje visto desde una mirada moral en el sentido de que lo esté eximiendo, ¿no? De dejar a su familia en la Ciudad de México, sino todo lo contrario, ¿no? Más bien es, es el tema de ver, ¿no? O sea, de qué maneras se expresa la libertad en un individuo con una voluntad propia. Entonces, el tema de la libertad, el tema de la voluntad, son muy interesantes de ver en una película mexicana, ¿no? Sobre todo con estas atmósferas, porque es totalmente la influencia de Kant y Schopenhauer, por ejemplo, ¿no? O sea, sí es muy, muy, muy notable, ¿no? Este peso de las ideas, especialmente schopenhauerianas, ¿no? Respecto a la voluntad, ¿no? Una voluntad de libertad, que es prácticamente lo que está, está trabajando ahí Alcoriza, quizás no en un sentido tan rebuscado como sí lo podrán trabajar, ¿no? Los directores del nuevo cine alemán en esos mismos años. Realmente lo interesante también es eso, ¿no? La manera en la que se van construyendo estos diálogos, por ejemplo, también con las otras películas que hemos visto, hay algo ahí que también conectan, por ejemplo, con La Gran Ilusión, ¿no? O sea, la ilusión que vive este hombre y el ejercicio de voluntad que hace pues para perseguirla, ¿no? Gracias, Frida. Joana. Hola, buenos días. Este, pues a mí me gustaría resaltar de la película mucho el desarrollo de los personajes, en especial el de Aurelio, por ese sentido que busca de trascendencia, como dice Frida, ¿no? El hecho de que, bueno, él se había ya desarrollado, como dicen, Tabasco, con una cierta, bueno, con una población, con una forma de ser, que él lo expresa como una población áspera, ¿no? Obviamente en la película pues nos reflejan mucho como esa bipolaridad entre la población de la costa, que en este caso tiende un nivel de pobreza más acentuado que en la ciudad, y cómo cuando se traslada a la ciudad pues cambia completamente su panorama, incluso ese sentido de trascendencia, porque en la costa él se sentía importante, más bien él era importante, la gente lo reconocía, e incluso ayudaba más a la población estando en Tabasco que en la ciudad, porque en la ciudad pues únicamente iba a acceder a lo mejor a un empleo donde él iba a ser jefe, o sea, su dinero iba a trabajar por él, pero él no se sentía feliz, ¿no? Entonces ese hecho de que en Tabasco era Don Aurelio y en Sí, la ciudad pues nada más iba a ser Aurelio. Entonces, a mí me gustó mucho el desarrollo de ese personaje y sí, también de los secundarios, como la chica, ay, se me olvidó su nombre, y también, o sea, él va comparando ciertos comportamientos, por ejemplo, el de su hija con de la chica, que a final de cuentas, pues sí era su amante y apenas iba a cumplir 18 años, pero sin embargo, creo que esta chica le aportaba pues un sentido de cariño, yo creo que más sensato que incluso el que le podía dar su familia. Y bueno, sí, también incluso en el niño, ¿no? Que era un poquito más audaz, hablaba interrumpiendo a la gente adulta, o sea, él no tenía como que estos esquemas de como de etiquetas en la educación, ¿no? Morales, ¿no? De tienes que hacer esto porque es lo correcto socialmente. Entonces, yo creo que a final de cuentas se siente más cómodo siendo, sí, hasta cierto punto libre y trascendiendo como persona. Entonces, a mí me gustó mucho el desarrollo de la película. Al inicio, yo creo que la historia por sí misma es la que me atrapó desde el inicio, porque dije, pues, ¿de qué puede tratar, no? Como decía Iván, ¿no? Que a lo mejor un documental, pero conforme va desarrollando la historia y te va demostrando la visión de cada uno de los personajes, pues yo sí creo que fue una película como hasta cierto punto entrañable. sí. Sí, es una película que contrasta, ¿no? Como han mencionado, estas, estos espacios, ¿no? El espacio de la ciudad, el espacio del mar, de la naturaleza, y sí hay una gran influencia, no necesariamente
consciente, intelectual del pensamiento alemán, ¿no? O sea, Kant, Schopenhauer, pero también los románticos, ¿no? El peso que tiene el paisaje, ¿no? Y ahorita que hablas sobre la relación con la mujer, ¿no? Que digo, es justo lo que invita Alcoriza, ¿no? Como a desprendernos de estas, eh, pues de estas gafas morales, que además en la actualidad es todavía más difícil de hacer, ¿no? O sea, porque pues ahora estos discursos, que no es que estén mal, por supuesto, ¿no? Pero que como todo, pues requiere un criterio, ¿no? En cuanto a lo políticamente correcto, pues evidentemente si volteamos a ver a un hombre, ¿no? Que está con una chica menor de edad, pero eso no existe en la costa, ¿no? O sea, menos en una época como esta, y lo interesante es también el ejercicio de voluntad que posee la mujer, es Manela, ¿no? Ah, y la voluntad de poder, ¿no? O sea, también es muy nietzscheana la película. Entonces, es la voluntad de poder hacer cuanto le plazca, ¿no? Desde amar a Aurelio hasta hacer el berrinche por el collar, ¿no? Y cortarse el pelo y todo esto que, pues es increíble poder ver, ¿no? Bajo la mirada de Alcoriza, pues ese ejercicio de voluntad de poder, ¿no? Es muy, muy increíble. Y bueno, o sea, en cuanto a los románticos, pues el mar es muy similar, ¿no? A los paisajes incluso del mismo Friedrich, ¿no? La fuerza, ¿no? La violencia transgresora de las olas, de los tiburones, ¿no? Que pues aquí, pues, justo Aurelio pues, se lo hubieran llevado, ¿no? Se lo hubiera llevado Spielberg, ¿no? Ahí a cazar al tiburón. Que sí hay referencias, ¿no? Hay referencias a la película por parte de Spielberg, sí la vio, ¿no? O sea, sí fue una película también con su... Quizás no trascendió tanto ya con el tiempo, pero en su momento sí era un referente importante, ¿no? Ah, Noé. Sí, exacto, pues igual, aunque se escuche un poquito filosofal, ¿no? O no sé cómo se escucha esto que diga, pero pues sí, precisamente, a final de cuentas, en todas estas películas donde las hacen referentes o las sitúan en algún lugar, pues es eso, ¿no? Hay muchas veces que nosotros desde nuestra realidad vemos al mar como algo bello, algo bueno, algo donde pues vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a mojar los pies, pero en la realidad de alguien más que vive ahí, que su vida ha sido esa, pues quizá él creo que ahí en alguna parte lo menciona, ¿no? Casi es como una prisión, ¿no? Para una vida, no sé, para desarrollarse, cosas así. Entonces, pues también es eso, hay veces que las cosas aparentan una cosa y cuando te vas a profundizando ves que tienen una fuerza, una intensidad o hasta un Sí, reto, ¿no? sí, sí, la intensidad es importante, ¿no? Y también que no existe una idealización, ¿no? Del espacio, porque pues, hay obras que pueden tender a ello, ¿no? O sea, justo en el mismo discurso de contrastar el paisaje citadino con el paisaje marino, ¿no? O sea, se podría ir el discurso eh, pues a una idealización del mar, y no es así, ¿no? O sea, lo vemos en las personas, como dices, ¿no? O sea, hay personas que para ellos esas condiciones son limitantes, porque son las únicas que tienen, y eso también lo captura Alcoriza, ¿no? O sea, para Aurelio no lo es, ¿no? Porque él es don Aurelio, ¿no? O sea, él es el mejor cazador de tiburones, y de alguna manera es una intensidad importante para este pueblo, para esta costa, ¿no? No nada más porque les ayude, porque ayude al el suegro, ¿no? Ni nada por el estilo, porque cuando, digo, aparentemente hace este intercambio, bueno, no aparentemente lo hace, ¿no? Por Malena, ¿no? O sea, él dice que es por conveniencia, y realmente
o sea, no se entiende cuál es la conveniencia, ¿no? O sea, simplemente es alguien que hace cosas, ¿no? Y que ejerce esa voluntad de poder. Sin embargo, tiene su propia prisión, ¿no? Que es esta otra vida citadina, ¿no? Eh, que justo es lo que lo hace volver, ¿no? En primer lugar a la ciudad, pero al final, pues vemos que para él su ejercicio de libertad, pues es este otro paisaje, ¿no? Y dejarse absorber por él mismo con esas intensidades con las que viene el paisaje. ¿Qué más, chicos? Cuéntenme, ¿quién más la vio? Frida. Sí, pues creo que también sobre lo que mencionaban, a mí también como que se me hace interesante cómo contrasta justamente ese tema de la edad de esta chica, pues la que estaba ahí en el puerto y que tenía justo la misma edad que la hija de Aurelio. Entonces también como que cuando ya se menciona que son justo de la misma edad, pues también te impacta, ¿no? Como que, o sea, como Aurelio ve de otra forma a esta chica que pues prácticamente podría ser su hija, ¿no? Sí, Entonces yo creo que ahí también entra pues el tema o sea, de diferentes puntos de vista de la región y también de la época, ¿no? Justo como estaban comentando ahorita. O sea, siento que es una película, o sea, ya la verdad no la conocía, entonces siento que sí está como muy, tal vez, olvidada de cierta forma, entonces yo creo que se pueden sacar varias cosas muy interesantes de esa peli. Igual lo de Spielberg, pues también no lo sabía, entonces creo que voy a volver a aventar Tiburón justamente como para agarrar a ver ahí las referencias o el homenaje. sí, sí hay referencias importantísimas, ¿no? Sí. Pues podríamos ahorita pensar solamente en esa, ¿no? Pero seguramente en cuanto a la mirada que ve el mar, ¿no? O sea, sí es una película importantísima, sí es una obra, pues me parece que el mismo ejercicio fílmico, igual que como lo vemos en la narrativa, también es un ejercicio de esta voluntad de poder de Alcoriza, de poder regresar pues a esto que le es cercano, ¿no? De poder también volver a esto que pues quizás a él pudo acercarlo también a una idea de la libertad. Mm, dice, quería leerles esta pequeña cita de Tomás Pérez Turrent, que también fue otro de los críticos que colaboró de manera muy pronta con los críticos de la revista Nuevo Cine, y pues en muchas otras revistas de crítica también tiene un libro sobre Luis Alcoriza, y Tomás Pérez Turrent dice, la típica oposición entre provincia y capital, virtuosa la primera, pecaminosa la segunda, se vio de pronto ilustrada por Luis Alcoriza por una vía diametralmente contraria a la fatigada por el melodrama convencional. Le bastó para ello al cineasta descubrir la excelente sencillez de que él mismo era capaz en el trazo de un personaje cuya actitud ante tres interesantes fundamentales del ser humano, el amor, la amistad y el trabajo, negaba los valores melodramáticos del sacrificio y reivindicaba los del placer. Entonces sí eh, pues es eso, ¿no? Es un ejercicio de esta voluntad, no solo en la narrativa, sino del propio Alcoriza. Y bueno, no sé, ¿alguien más la pudo ver? ¿Quiera comentar algo? Joana. Sí, ahorita recordando un poco más elementos de la película, creo que también, por ejemplo, bueno, independientemente de los estilos de vida, era la alimentación que cada eh,
como punto de vista llevaba, ¿no? Porque si bien en la costa, obviamente, pues lo que comían, pues era precisamente lo que pescaban, pero, por ejemplo, también hay en la escena de los niños, que ellos, por ejemplo, creo que les hacen o hay de comer un guiso, y ellos pues prefieren su lata de sardina y su leche condensada, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en la ciudad, pues yo creo que todo era más alimento, pues ya, ¿no? Más comidas enlatadas. O por ejemplo, creo que le sirven a Aurelio un mole, ¿no? Cuando llega, pero él también, o el propio café, o sea, él como que ya no se siente identificado como parte de, incluso de la comida, ¿no? Dentro de la ciudad respecto a la costa. Entonces, sí, creo que sí hay como varios elementos que van contrastando y que cuando ya te pones un poco más a analizar, dices, es completamente diferente. Yo creo que por eso actualmente la población, o incluso en el trato que te da la gente, es muy diferente a la de costa que las de ciudad, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente. Ujú. Sí, y son detalles, ¿no? Son detalles muy, muy pequeños, muy minuciosos, pues que hablan de una construcción tan elaborada y paradójicamente al mismo tiempo tan austera, ¿no? De Luis Alcoriza, porque no es más que un despliegue de lo que observa su sensibilidad, ¿no? O sea, de lo que es capaz de capturar en la puesta en cámara, ¿no? O sea, esos pequeños detalles que, que hablan de estos contrastes, ¿no? Entre, pues sí, lo citadino, lo natural, pero no en un sentido moralista, no en un sentido justo melodramático, como dice Turrent, ¿no? O sea, no escapa muchísimo a estos melodramas que cada vez eran más marcados en el cine mexicano, sobre todo después de recorrer la década de los 50, el melodrama en el país, pues ahora sí ya estaba en un sentido, eh, pues, plenamente plano, ¿no? En el sentido moral del bien y el mal, ¿no? Y lo que está bien, lo que no, de manera muy pronunciada. Pues aquí no hay eso, ¿no? O sea, como dices, ¿no? Ahorita en el ejemplo, pues casi todo es procesado en la ciudad. Digo, en ese momento quizás todavía no como ahora, pero sí es muy diferente, ¿no? La alimentación en la ciudad bueno, que en las periferias o en la costa formalmente. No obstante, en la costa pues también añoran, y sobre todo en la época, ¿no? Pues de esta ideología del consumo creciente, pues había personas que podían añorar esos mismos productos, ¿no? O sea, las cosas enlatadas, todo lo que llegaba. Recién llegaba además a las tiendas de las costas, ¿no? Y era la maravilla, y lo vemos, ¿no? Ahí en los niños, cuando quiere ir al cine, ¿no? Lo que es la ilusión, por eso también la podemos conectar con la gran ilusión, ¿no? De manera muy tajante, porque, o sea, nos da una cara, ¿no? Nos da una imagen de lo que es la ilusión y el ejercicio de voluntad que se hace para alcanzar la ilusión, ¿no? O sea, la leche condensada, el cine sobre todo, ¿no? Que pues ahí es en donde se ve esta nostalgia muy, muy bella que captura, muy sutil, ¿no? O sea, ni siquiera es como algo forzado, nunca lo vemos ir al cine, pero al mismo tiempo lo vemos, ¿no? En este sentido imaginario, ¿no? O sea, nos comparte la misma ilusión, ¿no? Y por medio de la forma cinematográfica, Alcoriza sabía plasmar muy bien, ¿no? Ese sentido imaginario, sí es, ¿no? Digo, radicalmente distinta a la cultura, ¿no? El lenguaje de una película como La Gran Ilusión de Jean Reno a esta de Alcoriza, pero están operando realmente los mismos afectos, ¿no? Eso es interesante porque también operan los mismos perceptos, ¿no? Es decir, la misma sensibilidad, las mismas líneas de fuga, ¿no? Lo que es
una gran ilusión, ¿no? En ese sentido también creo que podemos dialogar ambas películas, ¿no? Y bueno, Tiburoneros pues no queda para nada relegada, ¿no? O sea, sí es un lenguaje muy, muy, muy notorio, destacable. Creo que Alcoriza es un director que, pues que debe, al que se le debe de recuperar, ¿no? Porque usualmente cuando volteamos a ver atrás, pues la época de oro sí, ¿no? Son los tres grandes autores, por supuesto, ¿no? Van a seguir teniendo ese lugar, que es el Indio Fernández, Gabaldón y, por supuesto, Buñuel. Pero se puede dejar de lado, ¿no? A veces a autores interesantes que, que van haciendo un cine, pues, meramente, no solo autoral, ¿no? Sino sí en todo sentido independiente. Bueno, no en todo sentido, ¿no? Porque en cuanto a la producción, pues sí era un cine financiado, ¿no? Por, por productoras privadas o posteriormente por el Estado, ya durante el Echeverriato, pero independiente más bien en el sentido de esta política de los autores que perseguía la Nouvelle Vague, ¿no? O sea, también hay una relación con la época, porque pues la película comparte la misma época que la nueva ola francesa, e incluso en Alcoriza, Buñuel también por supuesto, pero en Alcoriza se ve, ¿no? O sea, se ve que ve a los de la nueva ola, ¿no? Y hay mucho también de ellos en la obra. ¿Quieren agregar algo más? Lo dejamos aquí por hoy. Va que va. Entonces, la próxima semana ya sería la última película de noviembre. Va a tocar Los Siete Samurái de Kurosawa. Esta es una obra, pues, en varios sentidos más demandante, digo, de entrada por la duración, pero pues es una de las, como digo, de la misma manera que La Gran Ilusión, para muchos críticos también se trata de una de las películas pues más reconocidas, más aclamadas de toda la historia del cine, pues de un autor que posee pues esa misma consideración, el maestro japonés Akira Kurosawa. Y bueno, entonces ya la platicaremos, ¿no? Es una película que daría cierre a esta, pues a esta primera cartelera, este primer mes. Y la próxima semana, pues igual ya les compartiría la cartelera de diciembre, que ya la tengo lista. Y bueno, pues cualquier cosa, pues ya saben, manden un mensajito. Yo subo, tengo pendiente subir la grabación de la semana pasada, pero subo esa y les comparto más tarde la película para que sí tengan más tiempo de verla, sobre todo también por la duración. Y bueno, pues sería todo, chicos. Muchas gracias nuevamente. Espero que hayan disfrutado la plática. Claro que sí, Isaac, muchas gracias. No, a ustedes.